Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. Este video os va a encantar, una verdad suprema sobre la verdadera medicina y algo que antes, hace cientos y miles de años, todo el mundo la sabía, o prácticamente la gran parte de los mortales comunes y corrientes, incluyendo los sabios y los que no eran tan sabios, y que se fue perdiendo con el tiempo para dar lugar a la sociedad enferma que tenemos hoy en día. Este diálogo, que lo tenéis el link en la descripción del vídeo para que podáis leerlo entero si queréis, yo solamente os voy a dar unos textos, es un diálogo de Platón en el cual interviene Sócrates y con su discípulo. Se llama Cármides o Carmides, depende cómo quieres leerlo. Es bastante famoso si te gusta la literatura clásica y el mundo clásico, pero realmente prácticamente muchísima gente es ignorante a la verdad suprema que presenta este documento. Vamos a leer unos pequeños textos de extracto para que entendáis de cuál es la mentira que vivimos hoy en día y cuál es la verdad suprema referente a nuestra vida como seres humanos, la medicina verdadera, la nutrición y el bienestar general de un ser humano, que esto es muy importante y muy fundamental. Vamos a empezar con el primer texto que tenéis en la pantalla. Vamos a leerlo agradablemente para que entendáis el mensaje. Esto es del diálogo de Cármides, cuando Sócrates habla con su discípulo y pregunta a su discípulo: ¿de qué remedio se trata?, dijo él. Y yo le contesté que el remedio era una especie de hierba a la que se añadía un cierto ensalmo, que si en verdad alguno lo conjuraba cuando hacía uso de ella, le ponía completamente sano, pero que sin este ensalmo en nada aprovechaba la hierba. ¿Qué es un ensalmo? Si os vais a la Wikipedia, el ensalmo es una especie de rezo, de conjuro, pero no tiene nada que ver con un rezo mágico religioso, sino que es un rezo de medicina alternativa que procura la curación de enfermedades. La diferencia entre lo que es el rezo religioso, que es la plegaria, oración religiosa para pedir perdón o humildad, es que este ensalmo es igual que un conjuro, tiene un carácter esotérico, místico, mágico, con el propósito de curar el cuerpo y el alma del ser humano en aplicación de la hierba, pero que si la hierba se aplica sin este ensalmo, sin este rezo, la hierba, o sea, la medicina física, es inútil. Fijaos la sabiduría suprema que existía en aquellos tiempos. Pero vamos a seguir leyendo referente al siguiente texto porque se pone muy interesante. Así es, dice Sócrates, Cármides, lo que pasa con esto del ensalmo. Yo lo aprendí, y esto es muy importante, supremamente importante. Yo lo aprendí allá en el ejército de uno de los médicos tracios de Salmoxis, de los que se cuenta que resucitan a los muertos, inmortalidad. Por cierto, que aquel tracio decía que los médicos griegos estarían conformes con todo esto que yo acabo de decir, pero que Salmoxis, nuestro rey, siendo como es Dios, sostenía que no había de intentarse la curación de unos ojos sin la cabeza y la cabeza sin el resto del cuerpo. ¿Os acuerda algo de Jesucristo en la Biblia, que vino mucho después? Así como tampoco del cuerpo sin el alma. Esta sería la causa de que se le escapasen muchas enfermedades a los médicos griegos. Se despreocupaban del conjunto cuando es esto lo que más cuidados requiere, y si ese conjunto no iba bien, era imposible que lo fueran sus partes, pues es del alma de donde arrancan todos los males y los bienes para el cuerpo y para todo el hombre, como le pasa a la cabeza con los ojos. Así pues, es el alma lo primero que hay que cuidar al máximo, si es que se quiere tener bien a la cabeza y a todo el cuerpo. Fijaos qué sabiduría suprema. El alma se trata, mi bendito amigo, con ciertos ensalmos, conjuros verbales, el poder de la palabra y la mente, y estos ensalmos son los buenos discursos, y de tales buenos discursos nace en ella la sensatez, aunque esta descripción sensatez abarca muchísimos aspectos. Sensatez es como una definición muy global de lo que es el mensaje, y una vez que ha nacido y permanece, se puede proporcionar salud a la cabeza y a todo el cuerpo. Mientras me estaba enseñando el remedio y los ensalmos, me dijo que no te convenza a nadie a tratarte la cabeza con ese remedio sin antes haberte entregado su alma, para que con el ensalmo se la cures. Pues también ahora, continuó, cometen los hombres la misma equivocación al intentar por separado ser médicos del alma y del cuerpo. Lo mismo que pasa en la medicina convencional ortodoxa en nuestra sociedad.
el alma por un separado, el cuerpo por el otro. Y así estamos con enfermos crónicos por todos los sitios, en todos los países, en todos los idiomas. A mí me encomendó muy encarecidamente que nadie, por muy rico, noble o hermoso que fuera, me convenciera de hacerlo de otro modo. Así pues, yo, porque se lo juré y estoy obligado a obedecerle, le obedeceré. Y si quieres que, de acuerdo con las prescripciones del extranjero, veamos primero de conjurar tu alma con los ensalmos del Tracio, remediaré también tu cabeza, pero si no, no sabría qué hacer contigo, querido Cármides. Según Herodoto, y la gente respeta a Herodoto, Salmoxis es el dios de la tribu Tracia de los Getas, y de él aprendieron su doctrina de la inmortalidad, los griegos. Un poco más adelante, ya no leemos más, pero ¿por qué? Fijaos cómo se pone en conjunto la importancia del alma y del cuerpo, y por qué he leído el texto hasta donde Herodoto explica quién es el dios Salmoxis sobre la inmortalidad y quiénes fueron los tracios y los getas. Vamos ahora a ver un mapa, vamos a ver de hecho 3 mapas, y vais a ver cómo todo lo que se nos enseña en las escuelas es una gran mentira referente al Imperio Romano, a lo que pasó en la antigüedad hace 2000, 2500, 3000 años, con la antigüedad clásica, con Grecia, con Roma, con todos los pueblos bárbaros, y vais a ver que todo lo que nos enseñaron es una mentira para corromper al ser humano, para que el ser humano actual no sepa la verdad suprema y de dónde venimos realmente, porque muchísima gente, tanto de los europeos como los latinoamericanos y los americanos de todos los continentes, desde Canadá hasta Argentina, prácticamente vienen en gran mayoría de Europa. ¿Y quiénes fueron realmente nuestros antepasados tracios? Fijaos en... os voy a dar un mapa primero para que tengáis una pequeña idea de lo que es el imperio getodácico, los getadacios, porque realmente los tracios estaban por todos sitios y luego había muchísimas tribus. Este que veis en naranja son los getodacios, ¿no? Pero ahora fijaos en el mapa que os voy a enseñar para que entendáis quiénes son realmente los europeos y los americanos, porque de allí vienen, y cuál es la verdad suprema de nuestra historia. Fijaos en este mapa y fijaos en los colores. Tuve que usar el traductor de Google porque no entendía muy bien el idioma, pero como es un idioma que se parece mucho al castellano y al latín, pues es muy fácil entenderlo, ¿no? Pero aún así me he puesto con el Google Translator, traductor, para ver qué significaba. Pero cuando vi el mapa, directamente fijaos lo que se puede entender del mapa. Hay 2 colores o 3 colores, el rojo, el blanco y el amarillo. El amarillo, fijaos que pone los getos o los getas carpáticos, de los Cárpatos, toda esa región que pone los getacárpatos. Luego tenemos los geta algo pues Tira y Escuti, y luego los Iliri y los Odrisi y los macedonios también, que llegan hasta la frontera con Grecia. Los Cárpatos, muy impresionantes. Luego la parte roja, fijaos, la parte roja dice lo mismo, getas, igual que en la parte carpática, pero ¿cómo lo ponen? Los geta macedonios, los geta itálicos, no los llama romanos, los geta galos, los galos también eran getas, y los geta ibéricos, que son los que pueblan la España y Portugal de hoy en día, la península ibérica. Y luego en blanco, en mitad, fijaos que pone los geta germánicos y los godos más arriba, y en la mitad pone Daci, o realmente esto se lee como Daci, y en paréntesis Deutsch. Si yo digo Daci y Deutsch, ¿no os parece que se parece mucho a la palabra? Deutsch significa alemán, que para nada tiene que ver la palabra alemán, que es muy falsa. Es una traducción bastante errónea, pero si yo digo Deutsch y Daci, ¿a qué es muy parecido? ¿Y por qué todos los pueblos de Europa son getas? Y resulta que los getas son tribus tracias. Y para nada se habla de el Imperio Romano, ni de los bárbaros, ni de los que vivían en la parte amarilla y la parte blanca eran esclavos del Imperio Romano, para nada. Y ahora os voy a enseñar otro mapa para que veáis por qué el latín, que nos cuentan que el latín es la madre de todos los idiomas romances, que son 5, como que, el latín dio lugar a todos los idiomas romances. Mentira. No vamos a entrar en detalle ahora mismo porque
Haré un video especial sobre esto porque hay muchísimos intelectuales, tanto de habla hispana como de todos los demás idiomas romances y del mundo anglosajón, que han desmentido esto, pero que esto no se acepta en las universidades por algo y te insultan, igual que pasa con la tierra plana, igual que pasa con la medicina alternativa, te insultan y te dicen cállate la boca. Vamos a ver el siguiente mapa. Fijaos las lenguas romances, que son 5 países en Europa, que son 5 lenguas romances, aunque hay muchos dialectos. Tenemos desde el oeste Portugal, España, que es la península ibérica, Francia, junto con Bélgica y todas las demás regiones, Italia y en el Rumanía y Moldavia. Ahora os voy a poner ambos mapas en la pantalla y veis algún tipo de parecido referente a la predisposición geográfica de los idiomas romances con los territorios, cuando se denotan las tribus y las culturas que los habitan, y luego dónde se ubican los idiomas romances y cómo las mismas tribus habitaban todas esas regiones y las mismas tribus hablaban el mismo idioma de las tribus tracias, el mismo idioma. No es que el latín fuera el idioma originario del portugués, el español, el francés, el italiano y el rumano. No, es que estos idiomas vienen directamente de un mismo idioma común, junto con el latín, que son primos. El latín es el idioma primo o prima de estos idiomas, y todos vienen de las tribus tracias, que son los getas, que dependiendo del territorio donde habitaban, eran getas deutsch alemanes, getas cárpatos, getas macedonios, itálicos, getas ibéricos, getas galos. Es realmente fascinante. Ya sé que abarqué un poco demasiado, pero es que quiero que entendáis cómo se nos esconde la verdad suprema sobre nuestro origen, sobre la medicina verdadera, la relación entre cuerpo y alma, sobre nuestros idiomas, los que hablamos idiomas romances, y sobre la verdad que pasó hace 2500 años en el Imperio Romano, que todo el mundo lo levanta como si fuera ¡wow!, el grandísimo Imperio Romano y la antigüedad clásica, cuando realmente los griegos y los romanos eran, no sé, eran como la punta de la uña comparada con el cuerpo cuando se compara con el verdadero origen de las tribus tracias. No extiendo más este vídeo. Espero que entendáis el mensaje. Hablaremos en más detalle en el futuro sobre el verdadero origen del latín, lo que pasó realmente con estas tribus getas y los tracios, lo que pasó realmente en la verdadera Europa mucho antes de que existiera la antigüedad clásica, porque nos están mintiendo, y lo que pasó en los Cárpatos, que es fascinante, y la relación de todo esto con los dioses antiguos y los gigantes. Es fascinante, es impresionante. Desde Libertalia, un saludo, un abrazo. A mí me encantan estos temas porque cuando la verdad la sabes, te abre la mente, te hace mejor persona, te hace un mejor ser humano, tanto hombre como mujeres. Verdad y libertad, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.